Tras negarse a ayudar a pagar mi universidad, mis padres ahora esperan que les dé $110.000 para la costosa boda de mi hermana. Así que me negué, recordando las palabras que me dijeron hace muchos años. Entonces, mi hermana irrumpió en mi apartamento. Mi nombre es Catalina, y a mis 31 años, nunca esperé que mi carrera como analista financiera me preparara para el cálculo más impactante de mi vida. Después de abrirme paso en la universidad con enormes préstamos estudiantiles, porque mis padres se negaron a ayudarme, ahora me pedían casualmente $110.000 para la boda de mi hermana Viviana. Sus palabras de hace una década todavía resuenan en mis oídos: eres inteligente. Resuélvelo tú misma. El huracán emocional que siguió a su petición cambió todo lo que creía saber sobre la familia. Si estás viendo esto desde un lugar donde la familia espera que olvides el pasado, deja un me gusta y suscríbete. Déjame contarte cómo aprendí a mantenerme firme, y en el camino, descubrí lo que significa la verdadera familia. Al crecer en los suburbios de Chicago, nuestra casa de ladrillo con la cerca blanca parecía, desde fuera, la imagen perfecta del sueño americano de clase media. Pero dentro de esas paredes, la jerarquía familiar implícita siempre estuvo clarísima. Desde mis primeros recuerdos, mi hermana Viviana, 5 años menor que yo, era el sol alrededor del cual orbitaba nuestra familia. Yo era simplemente un planeta distante, del que se esperaba que se mantuviera en su carril y no alterara el perfecto retrato familiar. Mi padre, Arturo, gobernaba las finanzas de nuestro hogar con mano de hierro. Siendo un exitoso contador en una prestigiosa firma del centro, rastreaba cada centavo que entraba y salía de nuestra casa. Mantenía hojas de cálculo detalladas de los gastos del hogar, y cualquier compra necesitaba su aprobación explícita. Este control se extendía mucho más allá de un presupuesto razonable. Se trataba de poder y de quien merecía que, según su criterio. Catalina, tienes que aprender el valor del dinero, solía decir cada vez que pedía algo, desde útiles escolares hasta ropa nueva cuando la mía me quedaba pequeña. Mientras tanto, Viviana recibía sin cuestionamientos cualquier cosa que le llamara la atención en el centro comercial. Mi madre, Elena, trabajaba a tiempo parcial como maestra de primaria, pero su verdadero trabajo a tiempo completo era consentir a mi padre y justificar el trato desigual entre sus hijas. Tu hermana es más sensible, me susurraba cuando yo preguntaba por qué Viviana recibía ropa nueva mientras yo usaba ropa de segunda mano o de tiendas de beneficencia. Tú eres más fuerte, más independiente. Tú puedes manejarlo. A los 10 años, ya preparaba mis propios almuerzos y lavaba mi propia ropa. A los 12, cuidaba a los niños del vecindario para ganar dinero para necesidades básicas que mis padres consideraban extras. Viviana nunca tuvo que trabajar un solo día en su infancia. El patrón de favoritismo se hizo más claro durante las ocasiones especiales. Para mi 13º cumpleaños, recibí una práctica mochila para la escuela. 2 meses después, Viviana cumplió 8 años y tuvo una fiesta elaborada en un lugar caro, con recuerdos personalizados para 20 invitados. Cuando mencioné la disparidad, mi madre dijo: ya estás muy grande para ese tipo de fiestas. Cuando tenía 14 años, deseaba desesperadamente unirme a la banda de la escuela. Había demostrado aptitud para la música, y mis profesores me animaron a desarrollar este talento. Las lecciones de música son caras, y simplemente no tenemos presupuesto, declaró mi padre. 6 meses después, Viviana comenzó a tomar clases de baile privadas en el estudio más prestigioso de nuestra zona. Estas lecciones venían acompañadas de costosos trajes para recitales, cuotas de competencia y viajes de fin de semana para las presentaciones. De alguna manera, el presupuesto se estiraba para sus pasiones, pero se mantenía ajustado para las mías. Las vacaciones familiares seguían el mismo patrón. Si Viviana quería ir a Disney World, íbamos a Disney World, sin importar el costo. Si yo mencionaba que quería visitar la ciudad de Nueva York para ver museos, de repente, las vacaciones eran demasiado caras este año. Desarrollé mecanismos de afrontamiento desde temprano. Aprendí que la única manera de obtener alguna aprobación en nuestro hogar era a través de los logros. Estudiaba sin descanso, obteniendo las mejores calificaciones y reconocimientos académicos. Si bien esto me traía breves gestos de reconocimiento por parte de mis padres, nunca se tradujo en el tipo de afecto que Viviana recibía simplemente por existir. Para la secundaria, ya había aceptado mi papel en la familia y concentré mi energía en planificar mi escape. La universidad representaba la libertad, y yo sobresalía en todo lo que pudiera llevar a becas.
Me uní a todos los clubes académicos, fui voluntaria durante cientos de horas y mantuve un promedio de calificaciones perfecto. Mis consejeros estaban impresionados. Mis padres, indiferentes. Cuando tenía 16 años, inicié lo que pensé que era una conversación importante sobre la planificación universitaria. Mis padres siempre habían enfatizado la educación, así que supuse que habían estado ahorrando para este propósito. Ayudaremos si podemos, dijo mi padre vagamente, luciendo incómodo. Pero la universidad es cara en estos días. Siempre te hemos enseñado a ser autosuficiente, agregó mi madre con una sonrisa forzada. Eso te servirá de mucho. Algo en su evasividad debería haberme advertido, pero todavía era lo suficientemente ingenua como para creer que unos padres que podían permitirse competencias de baile y vacaciones en Disney seguramente ayudarían con algo tan importante como la educación. Continué planeando para las mejores universidades, creyendo que, entre becas, una posible contribución de mis padres y un trabajo a tiempo parcial, podría lograrlo. Lo que no sabía entonces era que mis sueños se construían sobre una base de suposiciones falsas, y que la verdad pronto se derrumbaría sobre mí con una fuerza devastadora. El día que llegó mi carta de aceptación de la Universidad de Northwestern fue uno de los más felices de mi vida. Esa prestigiosa escuela había sido mi sueño desde el primer año de secundaria, y ahora ese sueño estaba a mi alcance. Me habían aceptado con una beca parcial por mérito que cubría aproximadamente el 25% de la matrícula. No era una beca completa, pero era un reconocimiento a mi arduo trabajo, y estaba orgullosa. Esa noche, extendí documentos de planificación financiera sobre la mesa de nuestro comedor. Lo había investigado todo, creando meticulosamente hojas de cálculo detalladas que habrían enorgullecido a mi padre contador si se hubiera molestado en mirarlas. Había calculado los costos, incluido mi beca, estimado lo que podría aportar con trabajos de verano y a tiempo parcial durante la escuela, e identificado la cantidad restante con la que esperaba que mis padres pudieran ayudar. Mamá, papá, ¿podemos hablar de Northwestern?, pregunté durante la cena. He calculado todos los números. Mi padre suspiró profundamente, como si le hubiera pedido que explicara física cuántica en lugar de discutir una parte normal de la crianza. Él y mi madre intercambiaron una mirada que no pude interpretar. Necesitamos tener una reunión familiar sobre esto, dijo finalmente. Después de la cena, esas 2 horas de espera se sintieron eternas. Ensayé mi presentación, segura de que mi cuidadosa planificación impresionaría a mi padre, de mente financiera. Incluso tenía preparadas opciones de respaldo y escenarios alternativos, mostrando cómo podría reducir costos viviendo en casa y viajando a la universidad durante mi primer año. Cuando finalmente nos reunimos en la sala de estar, mi madre parecía incómoda, jugueteando con su anillo de bodas como solía hacer cuando estaba ansiosa. Mi padre se sentó con la espalda recta en su sillón de cuero, ese que nadie más podía usar. Catalina, comenzó con su voz de negocios. Necesitamos ser claros sobre las expectativas de la universidad. Tu madre y yo no contribuiremos financieramente a tu educación. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué? Pero pensé que siempre decían que la educación era importante. Es importante, interrumpió mi madre. Y sabemos que encontrarás la manera de lograrlo. Pero Northwestern cuesta $40,000 al año, incluso después de mi beca, dije, mi voz subiendo de tono por el pánico. No puedo ganar eso mientras estudio a tiempo completo. Eres inteligente, dijo mi padre con desdén, las palabras que me atormentarían durante años. Resuélvelo tú misma. Pide préstamos si es necesario, solicita más becas. Ve a un community college por 2 años. Siempre hay opciones para la gente dispuesta a trabajar por lo que quiere. Las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿Pero por qué? ¿Es porque no pueden pagarlo? Sé que no somos ricos, pero tampoco somos pobres. Pagaron esa remodelación de la cocina el año pasado, y las competencias de baile de Viviana cuestan miles. Un destello de algo cruzó el rostro de mi padre. Algo parecido a la culpa, rápidamente enmascarado con irritación. Nuestras finanzas no son asunto tuyo. Tenemos otras prioridades y compromisos. ¿Qué compromisos podrían ser más importantes que ayudar a tu hija a ir a la universidad?, exigí, abandonando mi habitual y cuidadosa diplomacia. Mi madre miró al suelo. Hemos estado ahorrando para ciertos gastos futuros. ¿Qué gastos futuros?, insistí. Después de un silencio incómodo,
Mi padre finalmente dijo, si tienes que saberlo, tenemos un fondo especial para la boda de Viviana algún día. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Su boda? Tiene 13 años. La universidad es ahora. Una boda adecuada es una inversión importante en el futuro de una joven, dijo mi madre en voz baja. Siempre quisimos darle a Viviana la boda que yo nunca tuve. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La injusticia me oprimió el pecho hasta que apenas podía respirar. Toda mi vida había aceptado el segundo lugar en nuestra familia, creyendo que, cuando realmente importara, mis padres también estarían ahí para mí. Ahora entendía que nunca había sido una prioridad y nunca lo sería. Lloré durante horas esa noche, enfrentando la brutal realidad de que mis sueños universitarios podrían terminar antes de empezar. Northwestern, sin el apoyo de mis padres, parecía imposible. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y una sensación de vacío en el pecho, visité a mi consejera escolar para discutir opciones. Community College por 2 años y luego transferirte, sugirió amablemente. O considera universidades estatales menos costosas. La beca parcial de Northwestern es excelente, pero sin apoyo familiar, los números simplemente no cuadran. Asentí aturdida, sintiendo como el futuro por el que tanto había trabajado se me escapaba de las manos. Pero entonces conocí a Raquel Winters, una consejera de ayuda financiera que se negó a dejarme rendir tan fácilmente. Me ayudó a solicitar todas las becas, subvenciones y oportunidades de estudio y trabajo posibles. Encontramos premios poco conocidos para profesionales de primera generación, aunque no calificaba para la ayuda tradicional para estudiantes universitarios de primera generación, ya que mis padres tenían títulos. Juntamos un mosaico de fuentes de financiamiento. No será suficiente, me advirtió Raquel. Honestamente, necesitarás tomar el máximo de préstamos estudiantiles federales y probablemente algunos privados también. Y tendrás que trabajar más horas de las ideales para un estudiante de tiempo completo. Lo lograré, dije con una determinación nacida de la necesidad. Y de alguna manera, lo hice. Pedí $87,000 en préstamos estudiantiles. Trabajaba 30 horas semanales en varios empleos, desde la biblioteca de la universidad y servir mesas en un restaurante cerca del campus, hasta hacer turnos de noche en una tienda de conveniencia abierta 24 horas. Nunca fui a una fiesta universitaria. Nunca me uní a un club. Observaba desde la barrera cómo mis compañeros disfrutaban de la experiencia universitaria completa mientras yo corría de clase al trabajo y a la biblioteca, funcionando con un mínimo de sueño y un máximo de estrés. El costo físico fue severo. Desarrollé dolores de cabeza por tensión y problemas estomacales debido al estrés. Contraía todos los virus que circulaban porque mi sistema inmunológico estaba comprometido por el agotamiento. Una vez, me desmayé durante un examen final después de trabajar un doble turno la noche anterior, pero mantuve un promedio de 3.8. A pesar de todo, cada semestre que sobrevivía se sentía como una victoria personal contra todo pronóstico, contra las bajas expectativas de mis padres, contra un sistema diseñado para estudiantes con apoyo familiar. Mi contacto con mis padres se redujo a llamadas obligatorias en días festivos. Cada conversación era un doloroso recordatorio de lo que no tenía. Nunca me preguntaron cómo me las arreglaba financieramente. Nunca ofrecieron ayuda, ni siquiera cuando estaba enferma o tenía dificultades. Pero compartían con entusiasmo historias sobre los logros de Viviana en la secundaria y las vacaciones familiares a las que no me invitaban. Antes de irme de casa para mi primer año, tuve una última conversación con mis padres. Superaré la universidad sin su ayuda, les dije, con el orgullo y el dolor luchando en mi voz. Pero quiero que sepan que nunca olvidaré esto. Estás siendo dramática, dijo mi padre con desdén. La vida no es justa. Cuanto antes lo aceptes, mejor. Mi madre me abrazó torpemente. Las cosas serán diferentes en el futuro, prometió vagamente. Una vez que te establezcas, todo tendrá más sentido. No sabía entonces cuán proféticas serían sus palabras, pero no de la manera que ella pretendía. Las cosas, en efecto, serían diferentes en el futuro, aunque de ninguna manera que mis padres hubieran podido anticipar. 4 años después, estaba en el campus de la Universidad de Northwestern con mi toga y birrete, un título en finanzas y economía en mi mano, y $87,000 de deuda sobre mis hombros.
Mis padres y Viviana asistieron a mi graduación, aunque llegaron tarde y se fueron inmediatamente después de la ceremonia, pues tenían una reserva para cenar que no me incluía. Tomaron fotos para las redes sociales, creando la ilusión de los padres orgullosos y comprensivos que nunca habían sido. Siempre supimos que podías hacerlo, dijo mi padre, dándome una palmada en el hombro mientras se preparaban para irse. Sonreí forzadamente, sabiendo que podías hacerlo en realidad significaba podías hacerlo sin nuestra ayuda. Les había demostrado que tenían razón, pero la victoria se sentía vacía. Mi primer trabajo lo conseguí a través de un contacto con un profesor que reconoció mi potencial a pesar de mi falta de pasantías prestigiosas, las cuales nunca pude permitirme porque no eran remuneradas. El puesto de nivel inicial en una firma de servicios financieros pagaba $42,000 anuales, un salario modesto en Chicago, pero por el que estaba agradecida. Los pagos de mi préstamo estudiantil se llevarían $890 de mi ingreso mensual, dejándome apenas lo suficiente para sobrevivir en una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Mi primer apartamento fue un estudio en un edificio descuidado con seguridad cuestionable, a 24 kilómetros de mi oficina. El trayecto consumía 2 horas de mi día, pero el alquiler era todo lo que podía pagar. Lo amueblé con artículos de tiendas de segunda mano y descartes de la acera, transformando la basura en una apariencia de hogar con mucho esfuerzo y tutoriales de YouTube. Durante los primeros 2 años, viví de ramen, fideos, huevos y cualquier verdura que estuviera en oferta. Rastreaba cada centavo gastado, volviéndome incluso más meticulosa con el presupuesto que mi padre. Pero a diferencia de su presupuesto, que era sobre control, el mío era sobre supervivencia y la promesa de una futura libertad. Desarrollé un enfoque sistemático para mis préstamos estudiantiles usando el método de bola de nieve de deuda. Me concentré en pagar primero los préstamos más pequeños y con los intereses más altos, luego reinvertía esos pagos en el siguiente préstamo. Cada bono, reembolso de impuestos e ingreso de trabajos secundarios iba directamente a la deuda. Nunca comí en restaurantes. Nunca compré ropa nueva. Nunca tomé vacaciones. Mi existencia entera se centró en la independencia financiera. Durante esos años, mi contacto con mi familia se limitó aún más. Mensajes de texto ocasionales de mi madre me daban actualizaciones sobre la despreocupada experiencia universitaria de Viviana en una costosa universidad privada, donde vivía en el dormitorio premium, se unió a una hermandad y nunca tuvo que trabajar. Mis padres financiaron su semestre en el extranjero en París, una experiencia que yo había deseado desesperadamente pero que no podía pagar. Cada actualización era un nuevo recordatorio de los caminos dispares que nuestras vidas habían tomado debido a las decisiones de nuestros padres. En el trabajo, canalicé mi determinación hacia la excelencia. Llegaba temprano y me quedaba hasta tarde. Asumía proyectos adicionales sin quejarme. Me hice indispensable, impulsada por el conocimiento de que no tenía red de seguridad si fallaba. Mi gran oportunidad llegó en la forma de Pilar Whitmore, una vicepresidenta senior que se convirtió en mi mentora después de que ayudé a identificar un error significativo en la cartera de un cliente que le habría costado millones a la compañía. Pilar reconoció en mí no solo perspicacia financiera, sino un hambre de éxito que igualaba la suya. «¿Tienes potencial, Catalina?», me dijo durante un café una mañana. «Pero te estás agotando. Ese ritmo no es sostenible». «No tengo otra opción», respondí honestamente. «Mi deuda no se pagará sola». Pilar asintió pensativamente. «Yo también vengo de la nada», confesó. «La primera de mi familia en ir a la universidad. Pero necesitas movimientos estratégicos, no solo trabajo duro». Bajo la guía de Pilar, me posicioné para avanzar. Me enseñó a negociar, a hacer contactos y a tomar riesgos calculados. En 3 años, fui ascendida a analista senior con un aumento salarial a $75,000 anuales. El ascenso me permitió mudarme a un apartamento más seguro y cercano al trabajo, reduciendo mi trayecto a 30 minutos por viaje. Por primera vez desde la universidad, de vez en cuando pedía comida para llevar. Estos pequeños lujos se sentían enormes. Después de años de privaciones, tener citas durante estos años fue complicado por mis limitaciones financieras y los problemas de confianza derivados de mis experiencias familiares. Tuve algunas primeras citas ocasionales, pero rara vez segundas. Cuando los posibles compañeros se enteraban de mi enorme deuda o sentían mi renuencia a depender de alguien, generalmente desaparecían. Me decía a mí misma que de todos modos no tenía tiempo para relaciones.
En cambio, invertí en amistades. Mi mejor amiga, Clara, era una diseñadora gráfica que conocí en un evento de networking profesional. Conectamos por historias familiares similares y metas profesionales ambiciosas. Encontré consuelo en construir conexiones con personas que elegían valorarme, creando la familia elegida que nunca tuve. Por recomendación de Clara, comencé a ver a una terapeuta para abordar los problemas de abandono y las profundas inseguridades que me dejó mi crianza. La doctora Leticia Harrison me ayudó a entender que el trato de mis padres reflejaba sus limitaciones, no mi valor. Tu independencia es admirable, me dijo. Pero no confundas independencia con aislamiento. Permitirte necesitar a otros no te hace débil. 7 años después de la graduación, hice el pago final de mis préstamos estudiantiles. Esa noche, me senté sola en mi apartamento mejorado pero aún modesto, mirando el correo electrónico de confirmación con lágrimas corriendo por mi rostro. La carga que había llevado desde los 18 años finalmente se había ido. Me sentí vacía y triunfante a la vez, sin saber cómo celebrar una victoria que nadie me había ayudado a lograr. Al día siguiente, abrí mi primera cuenta de inversión más allá de mi 401k. Comencé a construir riqueza en lugar de solo pagar deudas. Desarrollé un plan de 5 años para la libertad financiera y lo seguí con la misma disciplina que me había ayudado a superar la universidad y el pago de los préstamos. A los 31 años, había sido ascendida a directora de inversiones, ganando $120.000 anuales. Era dueña de un pequeño pero elegante condominio en un buen vecindario. Tenía 6 meses de ahorros de emergencia, una saludable cuenta de jubilación y una creciente cartera de inversiones. Tomé mis primeras vacaciones reales, una semana en Puerto Rico, donde me senté en la playa y me maravillé de lo lejos que había llegado. Mis padres llamaban ocasionalmente, generalmente cuando querían compartir noticias sobre Viviana o presumir de mis logros con sus amigos. Nuestras conversaciones seguían siendo superficiales. Había aprendido a mantener la distancia emocional para mi propia protección. Enviaba regalos para cumpleaños y días festivos, pero declinaba la mayoría de las invitaciones para visitar. El dolor se había atenuado a un malestar manejable, pero nunca lo olvidé. Luego llegó la llamada telefónica que reabriría todas las viejas heridas y lo cambiaría todo. Catalina, soy mamá, llegó la voz familiar a través del altavoz de mi teléfono un martes por la noche en abril. Acababa de regresar de un largo día en la oficina y me estaba relajando con una copa de vino en mi balcón. Hola, mamá, respondí, notando que no habíamos hablado en casi 3 meses, desde una breve llamada de Navidad. ¿Está todo bien? Todo está maravilloso, dijo efusivamente con un entusiasmo inusual. Tu padre y yo esperábamos que pudieras unirte a nosotros para cenar este sábado. Viviana estará allí con una noticia emocionante. La invitación me sorprendió. Fuera de los días festivos importantes, mis padres rara vez iniciaban reuniones familiares. ¿Este sábado? Revisaré mi agenda, dije, aunque sabía perfectamente que no tenía planes. ¿A qué hora? A las 6:30. Y por favor, vístete bien. Estamos de celebración, agregó crípticamente antes de colgar. La curiosidad me venció, y ese sábado, conduje hasta la casa de mis padres en los suburbios. No la había visitado en más de un año e inmediatamente noté signos de cambio. El jardín se veía descuidado, con arbustos crecidos que mi padre normalmente habría mantenido meticulosamente podados. La pintura alrededor de las ventanas se estaba pelando y su segundo coche no estaba en la entrada. Por dentro, la casa estaba limpia pero mostraba sutiles signos de tensión financiera. Los muebles de la sala eran el mismo conjunto que habían comprado hace 15 años, ahora mostrando un desgaste considerable. La remodelación de la cocina que habían priorizado sobre mi educación parecía anticuada, y una bisagra de un gabinete roto no había sido reparada. Catalina, exclamó mi madre, abrazándome con una calidez inusual. Parecía mayor de sus 58 años, con nuevas arrugas alrededor de los ojos y más canas en el pelo de las que recordaba. Te ves tan profesional. Ese traje debe haber sido caro. El comentario sobre el dinero era típico. Mi madre siempre parecía estar calculando el costo de mi apariencia, como si estuviera evaluando si me iba lo suficientemente bien como para justificar su falta de apoyo. Mi padre me estrechó la mano formalmente. ¿El mercado te trata bien?, preguntó. Sin hola, sin ¿cómo estás? Solo una pregunta sobre finanzas.
No me puedo quejar, dije neutralmente, sin querer dar detalles sobre mi éxito. Viviana llegó 20 minutos tarde en un torbellino de emoción, con un hombre alto de cabello expertamente peinado a su lado. A sus 26 años, mi hermana se había convertido en una mujer hermosa con los rasgos delicados de nuestra madre. Todavía se desenvolvía con la confianza de alguien que siempre había sido apreciada. Lina, chilló, usando el apodo de la infancia que yo había superado hace mucho. Este es Rafael, mi prometido. El anuncio explicaba la celebración. Viviana estaba comprometida con Rafael Richardson, cuyo apellido familiar reconocí de desarrollos inmobiliarios en Chicago. Tenía el aspecto pulido del dinero antiguo, desde su reloj de diseñador hasta su confianza casual. Durante la cena, Viviana dominó la conversación con planes de boda ya en marcha, a pesar de lo que llamó un compromiso muy reciente. Describió lugares que se alquilaban por $30.000, arreglos florales que costaban miles y un vestido de diseñador hecho a medida en Nueva York. Estamos pensando en junio del próximo año, anunció. Solo el Plaza Royal tenía disponibilidad, y tuvimos que reservarlo de inmediato. El Plaza Royal era el lugar de eventos más exclusivo de Chicago, con una lista de espera de 2 años para la mayoría de las parejas. La rápida reserva de Viviana sugería que se había movido mucho dinero. Durante la cena, noté que mis padres intercambiaban miradas, una comunicación silenciosa pasaba entre ellos. Mi padre llenó su vaso de whisky 3 veces, algo inusual en un hombre que típicamente ejercía un rígido autocontrol. Después del postre, mi madre sugirió que Viviana le mostrara a Rafael los jardines del patio trasero, un intento transparente de sacarlos de la casa. Una vez que se fueron, mi padre se aclaró la garganta. Catalina, necesitamos discutir las finanzas de la boda, comenzó, con su voz de negocios firmemente establecida. Como puedes imaginar, darle a tu hermana la boda que se merece es nuestra prioridad, pero ciertos gastos inesperados han creado desafíos. ¿Qué tipo de desafíos?, pregunté, sintiendo ya un nudo formándose en mi estómago. Mi madre alcanzó su copa de vino. La boda que Viviana está planeando costará aproximadamente $300.000, dijo tan casualmente como si estuviera discutiendo el precio de los comestibles. Habíamos reservado dinero, por supuesto, pero las inversiones no han rendido como se esperaba. Ya veo, dije, aunque no veía en absoluto hacia dónde se dirigía esto. Esperábamos, continuó mi padre, mirando un punto sobre mi hombro en lugar de encontrar mis ojos, que pudieras contribuir al día especial de tu hermana, dado tu éxito financiero. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Contribuir cuánto? Necesitamos unos $110.000 para cubrir la diferencia, afirmó con naturalidad, como si no estuviera pidiendo una suma que superaba la cantidad total que se habían negado a aportar para mi educación. Me quedé en un silencio atónito, mi mente luchando por procesar la audacia de la petición. Los recuerdos volvieron en tropel, trabajar turnos de noche mientras estudiaba para los finales, contar centavos para paquetes de ramen, la ansiedad aplastante de la deuda creciente. «Te va tan bien ahora», agregó mi madre rápidamente, malinterpretando mi silencio. «Y la familia ayuda a la familia. Viviana haría lo mismo por ti». Una risa amarga se me escapó antes de poder contenerla. ¿Lo haría? ¿Cuando alguien en esta familia me ha ayudado a mí? La expresión de mi padre se endureció. Te criamos, te dimos un techo sobre tu cabeza, te alimentamos. No todo es sobre dinero, Catalina. Aparentemente, la boda de Viviana sí es sobre dinero. Mucho dinero, repliqué. $300.000 por un día parece excesivo bajo cualquier estándar. No es cualquier día, protestó mi madre. Es el día más importante en la vida de una mujer. Respiré hondo, luchando contra la ira que crecía dentro de mí. Cuando necesité ayuda con la universidad, la oportunidad educativa más importante de mi vida, me dijeron que lo resolviera yo misma. Asumí casi $90.000 en deudas y trabajé hasta enfermar para obtener mi título. ¿Y ahora quieren que le dé a Viviana más que eso para una fiesta? Mi padre hizo un gesto de desdén. Eso fue diferente. Siempre fuiste independiente. Viviana tiene necesidades diferentes. Viviana siempre te ha admirado, agregó mi madre, cambiando a la manipulación emocional. Habla de lo orgullosa que está de su exitosa hermana mayor. ¿De verdad la decepcionarías? Los síntomas físicos de la ansiedad me invadieron, un sudor frío brotó en mi frente y mis manos temblaban ligeramente.
Reconocí estas señales de mis sesiones de terapia y me obligué a respirar lenta y mesuradamente. Necesito tiempo para pensar en esto, dije finalmente, sabiendo que necesitaba escapar antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Esta es una solicitud significativa. Mis padres intercambiaron otra mirada, claramente decepcionados de que no hubiera aceptado de inmediato. No te tomes mucho tiempo, advirtió mi padre. Los proveedores necesitan depósitos, y la fecha de la boda se acerca. El viaje de 30 minutos a casa se convirtió en un espacio para procesar el torbellino de emociones. Primero vino la ira, caliente y consumidora, luego el dolor, la reapertura de viejas heridas que pensé que habían cicatrizado. Finalmente, surgió una fría claridad. Nada había cambiado. A los ojos de mis padres, yo seguía siendo la hija menos merecedora, ahora valorada solo por lo que podía proporcionar financieramente. Llamé a Clara en cuanto llegué a casa, contándole toda la historia en un revoltijo apresurado y emocional. ¿Quieren cuánto?, preguntó Clara con incredulidad. ¿Para una boda? Eso es una locura. Lo es, cuestioné, de repente insegura. Quizás estoy exagerando. Quizás esto es lo que hacen las familias. Las familias normales ayudan con la universidad y con costos de boda razonables, dijo Clara con firmeza. No cero para la educación y una pequeña fortuna para un solo día de celebración. Algo no cuadra aquí. Esa noche, investigué los costos promedio de las bodas en Chicago. La boda de lujo típica costaba entre $50,000 y $75,000. Incluso teniendo en cuenta mejoras de lujo, $300,000 era extravagante. Una investigación más profunda reveló que mis padres habían refinanciado su casa 18 meses antes, sacando un préstamo hipotecario sustancial. Los registros de propiedad mostraban que su casa había sido pagada antes de eso, lo que sugería que habían necesitado una inyección significativa de efectivo por alguna razón. Las piezas comenzaron a encajar. La casa de mis padres mostrando signos de tensión financiera, el segundo coche desaparecido, la bebida inusual de mi padre, la casa rehipotecada. Estaban en problemas financieros más allá de la boda de Viviana, y me veían como la solución. Después de una noche sin dormir y una larga conversación con mi terapeuta, al día siguiente, redacté un cuidadoso mensaje rechazando su solicitud. Declaré que, aunque amaba a Viviana y le daría un generoso regalo de bodas, no podía contribuir con la cantidad solicitada. Expliqué que mi propia seguridad financiera había sido duramente ganada después de años de luchar con la deuda estudiantil con la que habían elegido no ayudar, y que necesitaba priorizar mi bienestar financiero. El mensaje fue medido y tranquilo, estableciendo un límite claro sin atacar. Lo envié con manos temblorosas, y luego esperé las consecuencias que sabía que vendrían. La respuesta de mis padres llegó en cuestión de horas, un largo correo electrónico lleno de culpa y manipulación. Mi madre escribió que mi egoísmo le estaba rompiendo el corazón, mientras que mi padre agregó que nunca habían esperado tal ingratitud de una hija por la que habían sacrificado todo. Leí sus palabras con una extraña sensación de desapego, reconociendo las tácticas emocionales que me habían controlado durante años. ¿La doctora? Harrison me había ayudado a entender estos patrones, y ya no me sentía obligada a aceptar la responsabilidad por los sentimientos de mis padres. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó con el nombre de Viviana en la pantalla. Dudé antes de contestar. «¿Cómo pudiste?», exigió sin saludar, su voz espesa por las lágrimas. «Estás arruinando todo. Este es mi día especial, y lo estás destruyendo porque estás celosa de mí». «Viviana, no estoy celosa», respondí con calma. «Simplemente no puedo permitirme dar $110,000 para tu boda. Es una cantidad irrazonable para pedirle a cualquiera. Pero tienes dinero, mamá y papá lo dijeron. Tienes un trabajo elegante y un condominio en el centro. Trabajé muy duro por lo que tengo, expliqué. Todavía me estoy recuperando financieramente de pagarme la universidad. ¿Sabías que tuve que pedir casi $90,000 en préstamos porque mamá y papá se negaron a ayudarme? Hubo una pausa. Dijeron que querías ser independiente, dijo, con la incertidumbre asomando en su voz. Esa no fue mi elección. Me dijeron que lo resolviera yo misma mientras ahorraban para tu futura boda. No te creo, dijo, pero su tono carecía de convicción. Nunca harían eso. Pregúntales, sugerí. Pregúntales exactamente cuánto contribuyeron a mi educación en comparación con la tuya.
Colgó sin responder. Durante la semana siguiente, varios miembros de la familia me contactaron, claramente reclutados por mis padres para presionarme. Tías, tíos y primos llamaron para expresar su decepción por mi abandono de los valores familiares. Solo la hermana de mi padre, la tía Susana, parecía escéptica de la narrativa. Algo no cuadra aquí, Catalina, dijo durante nuestra llamada. Arturo siempre ha sido controlador con el dinero, pero esta petición parece extrema incluso para él. Y Elena mencionó que han tenido algunos reveses financieros recientemente. ¿Qué tipo de reveses?, pregunté, curiosa por lo que mi madre podría haber revelado. Fue vaga, pero tuve la impresión de que tu padre tomó algunas malas decisiones de inversión. Cancelaron sus vacaciones anuales a Scottsdale este año, algo que nunca habían hecho antes. Esta información reforzó mi sospecha de que la situación financiera de mis padres era peor de lo que admitían. No solo me estaban pidiendo que financiara la extravagante boda de Viviana, sino potencialmente que rescatara a mis padres de dificultades financieras de su propia creación. Mi padre llamó a continuación, su voz tensa por una ira apenas contenida. Tu madre está desconsolada, dijo acusadoramente. ¿Así es como nos pagas por todo lo que hemos hecho? ¿Por qué no pudimos darte todo en bandeja de plata para la universidad? No me dieron nada, respondí, luchando por mantener la compostura. Ni $1, ni apoyo emocional, nada. Y mira lo bien que te ha ido, exclamó, como si mi éxito validara su abandono. Deberías agradecernos por enseñarte a ser autosuficiente. No voy a tener esta conversación de nuevo, dije con firmeza. Mi respuesta es no. No contribuiré con $110.000 para la boda de Viviana. Entonces no te consideres parte de esta familia nunca más, dijo fríamente antes de colgar. Sus palabras dolieron más de lo que quería admitir. A pesar de todo, una parte infantil de mí todavía anhelaba la aprobación y aceptación de mis padres. Pasé esa noche en un estado de ansiedad elevada, cuestionando mi decisión y mi valor. ¿La doctora? Harrison me había advertido que establecer límites con miembros de la familia tóxicos sería doloroso y podría resultar en una escalada antes de una mejora. Están acostumbrados a controlarte, había explicado. Cuando dejas de permitir ese control, inicialmente aumentarán la presión, no la disminuirán. Su predicción resultó ser precisa. La campaña de presión se intensificó en las semanas siguientes. Mi enfoque profesional se vio afectado mientras lidiaba con las secuelas emocionales. Cometí un error en una presentación para un cliente que, afortunadamente, Pilar detectó antes de que llegara al cliente. ¿Todo bien?, preguntó después, con preocupación evidente en su expresión. Esto no es propio de ti. Le confié los aspectos básicos de la situación, y la respuesta de Pilar reforzó mi resolución. La familia puede ser nuestro mayor apoyo o nuestra mayor carga, dijo. Pero nadie tiene derecho a comprometer tu seguridad financiera, ni siquiera la familia. Especialmente no por algo tan opcional como una boda extravagante. Justo cuando comenzaba a recuperar mi equilibrio, surgió una nueva complicación. El prometido de Viviana, Rafael, me llamó directamente, algo que nunca había sucedido antes. Catalina, espero que no te importe que te contacte, comenzó suavemente. Quería aclarar las cosas sobre esta situación de la boda. Lo aprecio, Rafael, pero esto es realmente entre mi familia y yo. Aquí está el asunto, continuó, ignorando mi intento de terminar la conversación. Viviana y yo nunca pedimos una boda tan elaborada. Habríamos sido felices con algo mucho más pequeño. Esta revelación me sorprendió. Entonces, ¿por qué se está planeando de esta manera? Tus padres insistieron. Dijeron que era su sueño darle a Viviana una boda de cuento de hadas. Y cuando sugerimos reducirla, se molestaron extremadamente. Viviana no quería decepcionarlos. Después de que terminó nuestra llamada, me quedé procesando esta nueva información. Si Rafael decía la verdad, mis padres eran la fuerza impulsora detrás de los planes extravagantes, no Viviana. Pero, ¿por qué presionarían por algo tan fuera de su alcance? Tuve poco tiempo para reflexionar sobre esta pregunta antes de que la situación escalara dramáticamente. 2 días después, Viviana apareció en mi lugar de trabajo sin previo aviso, creando una escena en el área de recepción que puso en alerta a la seguridad. Señorita, su hermana está aquí y parece bastante molesta, me informó discretamente la recepcionista.
Seguridad pregunta si quiere bajar o si deben pedirle que se vaya. Mortificada por la idea de una confrontación pública en mi lugar de trabajo, me apresuré al vestíbulo, donde Viviana estaba de pie, con la cara roja y llorosa. «Tienes que arreglar esto», exigió en voz alta cuando me vio. «Mamá y papá están peleando constantemente por tu culpa». La guía fuera a un pequeño parque frente a mi edificio, muy consciente de las miradas curiosas de mis colegas. Una vez que nos sentamos en un banco, Viviana desató un torrente de acusaciones, afirmando que mi negativa había creado una crisis familiar. «Hipotecaron su casa para mi boda», lloró. «Papá dijo que lo perderían todo si no ayudas». «Eso no tiene sentido, Viviana. ¿Por qué se comprometerían con gastos que no pueden pagar? ¿Y por qué tu boda cuesta $300.000 en primer lugar? Porque eso es lo que papá dijo que cuesta una boda adecuada. Ha estado planeando esto desde que nací». La conversación continuó en círculos, con Viviana alternando entre la ira y las lágrimas. Finalmente, emocionalmente agotada, le dije que necesitaba espacio y que aparecer en mi lugar de trabajo era inapropiado y potencialmente perjudicial para mi carrera. Esa noche, recibí mensajes anónimos de los teléfonos de miembros de la familia, claramente parte de un chat grupal que me había incluido accidentalmente. Los mensajes criticaban mi comportamiento egoísta y mi abandono de los valores familiares. Un primo sugirió que había olvidado de dónde venía debido a mi trabajo elegante. Otro comentó que yo siempre había sido la fría mientras que Viviana era el corazón de la familia. Leer estos mensajes de personas que nunca se habían molestado en conocerme, que no tenían idea de las luchas que había soportado, cristalizó algo importante. La narrativa sobre mí se había escrito hace mucho tiempo sin mi consentimiento, y nada de lo que hiciera la cambiaría a sus ojos. La realización fue a la vez dolorosa y liberadora. Bloqueé a todos los miembros de la familia excepto a Viviana, decidiendo que mi salud mental requería distancia de las dinámicas tóxicas. Durante 3 benditos días, reinó el silencio. Me concentré en el trabajo, las sesiones con la doctora Harrison y las actividades de autocuidado que había dejado de lado durante la crisis familiar. Luego llegó el momento que lo cambiaría todo. El sábado por la tarde, unos golpes agresivos en la puerta de mi condominio me sacaron de un raro momento de relajación. A través de la mirilla, vi a Viviana, con el maquillaje corrido por las lágrimas, y a Rafael flotando ansiosamente detrás de ella. «Viviana, esto no es apropiado», dije a través de la puerta. «No puedes simplemente aparecer aquí. Por favor», su voz se quebró. «Necesito hablar contigo. Todo se está desmoronando». En contra de mi buen juicio, abrí la puerta. Viviana pasó junto a mí hacia la sala de estar, con su habitual compostura completamente destrozada. «Me mintieron», sollozó, caminando frenéticamente. «Te mintieron a ti. Le mintieron a todo el mundo». «¿Quién mintió sobre qué?», pregunté, desconcertada por su estado. «Mamá y papá. No hay fondo para la boda. Nunca lo hubo. Usaron mi fondo universitario para las inversiones fallidas de papá hace años. Por eso están desesperados por tu dinero ahora». La revelación me golpeó como un mazazo. Rafael confirmó la historia, explicando que cuando Viviana finalmente confrontó a nuestros padres sobre su trato hacia mí, la verdad había salido a la luz en una acalorada discusión. «Tu padre perdió una cantidad significativa en inversiones de alto riesgo hace unos 8 años», explicó Rafael, su experiencia en finanzas evidente en su evaluación analítica. «Por lo que entiendo, intentó recuperar las pérdidas con movimientos cada vez más desesperados, cavando el hoyo más profundo. Hipotecaron la casa, maximizaron las tarjetas de crédito e incluso tomaron préstamos de prestamistas abusivos». Las lágrimas de Viviana se habían convertido en rabia. «Me usaron para manipularte. Me hicieron creer que estabas siendo egoísta cuando ellos fueron los que crearon todo este desastre». A medida que su ira hacia nuestros padres se intensificaba, me encontré en la inesperada posición de ver a mi hermana, de verla de verdad, quizás por primera vez en nuestras vidas adultas. Detrás de la fachada de hija favorita había alguien que había sido manipulada tan a fondo como yo, solo que de diferentes maneras. «No tenía idea de tus problemas en la universidad», admitió, su voz pequeña. «Me dijeron que querías ser independiente, que rechazaste su ayuda porque eras terca. Les creí porque encajaba con la imagen que siempre pintaron de ti. La verdad finalmente había salido a la luz,
trayendo consigo una oportunidad para algo que nunca había esperado, una conexión genuina con mi hermana, más allá de los roles que nos asignaron nuestros padres. La tarde se convirtió en noche mientras Viviana y yo hablábamos abiertamente por primera vez en nuestras vidas. Nos sentamos en el suelo de mi sala con recipientes de comida para llevar entre nosotras, comparando nuestras experiencias tan diferentes de crecer en el mismo hogar. Siempre pensé que lo tenías todo, admití. Las clases de baile, la ropa, la atención. Viviana asintió con tristeza. Tenía esas cosas, pero también tenía expectativas imposibles de ser perfecta, de ser lo que ellos querían. Tú tuviste una libertad que yo nunca experimenté. ¿Libertad? Reí amargamente. Fui ignorada. Abandonada a mi suerte. Y yo fui controlada. Cada uno de mis movimientos era dictado, replicó ella. Cuando quise dejar el baile a los 15 porque lo odiaba, papá me dijo que estaría desperdiciando 10 años de su inversión. Seguí en el baile durante 5 años más de miseria porque sentía que se lo debía. Nos dimos cuenta de que cada una había envidiado aspectos de la posición de la otra, mientras estábamos atrapadas en diferentes tipos de disfunción. Yo había sido descuidada, pero desarrollé independencia y resiliencia. Viviana había sido favorecida, pero asfixiada, desarrollando comportamientos de complacencia y dificultad para tomar decisiones autónomas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué elegí finanzas como mi carrera?, le pregunté. Fue para entender el dinero, para tener control sobre la cosa que papá usaba para controlarnos a ambas. Y yo me dediqué a la educación primaria, lejos de cualquier cosa prestigiosa, porque era lo único que no podían microgestionar, respondió Viviana. Enseñar a niños de 6 años fue la primera decisión que tomé que fue verdaderamente mía. Al acercarse la medianoche, Viviana tomó una decisión que me sorprendió. Voy a cancelar la boda en el Plaza, anunció con firmeza. De todos modos, todo eso nunca fue lo que Rafael y yo queríamos. Rafael, que había apoyado silenciosamente a Viviana durante nuestra conversación, asintió de acuerdo. Hablamos de fugarnos hace meses, pero tus padres estaban tan empeñados en la gran boda que a Viviana le preocupaba decepcionarlos. ¿Qué harán en su lugar?, pregunté. Algo pequeño, significativo y dentro de nuestro presupuesto real, respondió Viviana. La familia de Rafael tiene una hermosa propiedad en el lago Michigan. Podríamos tener una ceremonia sencilla allí, solo con personas que realmente se preocupan por nosotros. A la mañana siguiente, Viviana y yo fuimos juntas a enfrentar a nuestros padres. El viaje a su casa fue tenso, pero por primera vez, sentí que éramos verdaderamente hermanas, unidas, en lugar de divididas por la manipulación de nuestros padres. Mi padre abrió la puerta, con aspecto demacrado, su habitual presencia imponente disminuida. Mi madre flotaba detrás de él, la ansiedad evidente en sus manos inquietas. Tenemos que hablar, declaró Viviana con firmeza, pasando junto a ellos hacia la sala de estar. Todos nosotros. Honestamente, por una vez. Lo que siguió fueron 3 horas de conversación dolorosa pero necesaria. Inicialmente, mi padre intentó sus tácticas habituales de desvío y culpa. Pero Viviana, sacando una fuerza que nunca antes había visto en ella, se negó a retroceder. Deja de mentir, exigió cuando él intentó minimizar su mala gestión financiera. Rafael me ha ayudado a entender exactamente lo que pasó. Perdiste mi fondo universitario en inversiones arriesgadas, y luego seguiste pidiendo prestado para cubrir tus errores. Enfrentado a sus 2 hijas unidas en su contra, mi padre finalmente se derrumbó. La fachada del proveedor exitoso se desmoronó mientras admitía una serie de decisiones financieras cada vez más desesperadas tras una pérdida de inversión inicial. Estaba tratando de construir un legado para esta familia, dijo, su voz inusualmente vulnerable. Cada intento de arreglar las cosas solo lo empeoró. Mi madre, en un giro sorprendente, dejó de defenderlo. Debería haber intervenido hace años, reconoció, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que las cosas se estaban saliendo de control, pero tenía demasiado miedo para enfrentarlo. ¿Por qué la obsesión con una boda extravagante?, pregunté. ¿Por qué priorizar eso sobre la educación, sobre la estabilidad financiera? Mi madre bajó la mirada a sus manos. Mi familia era pobre. Mi boda fue en el juzgado, sin celebración. Siempre soñé con darle a mi hija lo que yo nunca tuve. Pero mamá, dijo Viviana suavemente, ese era tu sueño, no el mío.
Y estuviste dispuesta a llevar a la familia a la bancarrota y a manipular a Catalina para hacerlo realidad. A medida que la verdad emergía por completo, me di cuenta de que tenía opciones sobre cómo responder. Podía alejarme, dejando a mis padres enfrentar las consecuencias de sus acciones solos. Una parte de mí quería hacer exactamente eso, cerrar finalmente la puerta a la familia que había causado tanto dolor. En cambio, ofrecí un tipo de ayuda diferente al que habían pedido. No les daré dinero para una boda extravagante, declaré claramente. Pero los ayudaré a desarrollar un plan de recuperación financiera si están dispuestos a ser completamente transparentes sobre su situación. El orgullo de mi padre se resistió inicialmente, pero la desesperación ganó. Durante las semanas siguientes, los ayudé a evaluar su verdadera posición financiera, que era grave pero no irreparable. Tendrían que vender su casa y reducir drásticamente su tamaño. Mi padre, a los 60 años, tendría que posponer su jubilación. Necesitarían asesoramiento crediticio y un presupuesto estricto durante varios años. Mientras tanto, Viviana y Rafael repensaron su boda por completo. El depósito del Plaza Royal se perdió, pero crearon planes para una ceremonia íntima junto al lago que costaría menos de $15.000, una cantidad que ellos mismos podían manejar. ¿Serías mi dama de honor?, me preguntó Viviana una noche, la pregunta cargada con el peso de nuestro nuevo comienzo. No porque seas mi hermana, sino porque te estás convirtiendo en mi amiga. La petición me conmovió profundamente. Sería un honor, respondí, diciéndolo sinceramente. Mis propias emociones durante este periodo fueron complejas. La vindicación se mezclaba con el duelo por lo que podría haber sido si la honestidad hubiera prevalecido años antes. En las sesiones de terapia, la doctora Harrison me ayudó a procesar estos sentimientos. Perdonar no significa olvidar o continuar con patrones tóxicos, me recordó. Significa liberar el control que estos eventos tienen sobre tu presente y futuro. Mis padres lucharon por adaptarse a nuestra nueva dinámica de relación. Mi padre, en particular, se irritaba con mi supervisión financiera y la nueva asertividad de Viviana. Durante una tensa reunión de presupuesto, espetó: «Sigo siendo la cabeza de esta familia». «No», dijo mi madre en voz baja, sorprendiéndonos a todos. «Eres un miembro de esta familia, Arturo. Todos somos miembros iguales que necesitamos apoyarnos mutuamente con honestidad». Fue la primera vez que vi a mi madre enfrentarse a él, y marcó un cambio fundamental en su relación. Ella encontró un trabajo a tiempo parcial para ayudar a su situación financiera y se unió a un grupo de apoyo para parejas de abusadores financieros, un término que nunca había considerado aplicar a mi padre pero que encajaba inquietantemente bien. Viviana y Rafael procedieron con sus planes de boda revisados, encontrando alegría en crear una celebración que realmente reflejara sus valores en lugar de las expectativas de mis padres. Ayudé donde pude, ofreciendo asesoramiento financiero en lugar de un rescate financiero. Gradual y tentativamente, mi hermana y yo construimos la relación que nunca se nos permitió tener de niñas. Descubrimos intereses compartidos en el senderismo y los documentales. Nos reíamos de los mismos chistes extraños. Nos apoyamos mutuamente a través del continuo proceso de sanación familiar. Una noche, mientras preparábamos las invitaciones de boda en la mesa de mi comedor, Viviana levantó la vista de repente. ¿Crees que alguna vez podremos superar de verdad todo lo que pasó? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que estamos creando algo nuevo en lugar de arreglar lo que estaba roto, respondí. Y eso podría ser mejor. Con una nueva claridad, reconocí que los patrones familiares habrían continuado indefinidamente si no fuera por esta crisis. La dolorosa confrontación había creado un espacio para la autenticidad y el crecimiento que nunca habría surgido de otra manera. Mis padres asistieron a su primera sesión de asesoramiento financiero, un requisito que había establecido para mi continua participación en su plan de recuperación. Después, mi padre me llamó. El consejero dijo algo hoy en lo que no puedo dejar de pensar, dijo, su voz inusualmente reflexiva. Dijo: el comportamiento financiero siempre refleja valores y miedos más profundos. Nunca me había visto de esa manera antes. Fue un pequeño momento de autoconciencia, pero representaba la posibilidad de un cambio genuino. Por primera vez, me permití tener la esperanza de que nuestra familia pudiera sanar con el tiempo, aunque el camino no sería ni rápido ni fácil. Un año después,
Estaba de pie junto a Viviana en un perfecto día de junio mientras se casaba con Rafael en una ceremonia sencilla pero hermosa en la propiedad de su familia junto al lago. Asistieron unos 60 invitados, muy lejos del espectáculo de 300 personas planeado originalmente en el Plaza Royal. La celebración costó poco menos de $18.000, con Viviana y Rafael cubriendo la mayoría de los gastos ellos mismos. Yo había contribuido con $3.000 como mi regalo, una cantidad que era generosa sin ser explotadora, significativa sin ser manipuladora. El cheque venía con una sentida carta expresando mi alegría por nuestra relación reconstruida, un regalo mucho más valioso que el dinero. Mis padres asistieron como invitados en lugar de anfitriones, un ajuste de posición que continuó desafiando el ego de mi padre pero que reflejaba nuestra nueva realidad familiar. Habían vendido su casa de los suburbios y se habían mudado a un pequeño condominio, una reducción necesaria que fue dolorosa pero finalmente liberadora al deshacerse de la carga de mantener apariencias que no podían permitirse. El asesoramiento financiero al que se habían resistido inicialmente se había convertido en un salvavidas, ayudándolos a desarrollar un plan viable para abordar su considerable deuda mientras vivían dentro de sus posibilidades, quizás por primera vez en sus vidas adultas. Mi padre había aceptado un puesto en una firma más pequeña, tragándose su orgullo para aceptar un salario más bajo con menos presión. Mi madre trabajaba a tiempo parcial en una biblioteca local, encontrando una inesperada satisfacción en un trabajo que anteriormente habría considerado por debajo de su estatus. Nuestra dinámica familiar había cambiado permanentemente. La fachada de perfección se había desmoronado, reemplazada por algo más auténtico, aunque a veces incómodo. Las cenas familiares semanales se convirtieron en una tradición, aunque algunas semanas la conversación fluía más fácilmente que otras. Estábamos aprendiendo, torpemente pero con sinceridad, a relacionarnos como adultos con una historia compartida pero con caminos individuales. Mi relación con Viviana evolucionó hasta convertirse en una amistad genuina. La hermana a la que había envidiado y resentido se había convertido en una de mis confidentes más cercanas. Hablábamos casi a diario, apoyándonos mutuamente en los desafíos y celebrando los éxitos sin la ventaja competitiva que había definido previamente nuestras interacciones. Nunca tuve una hermana mayor hasta ahora, me dijo durante una caminata de fin de semana 6 meses después de su boda. Tenía una rival en la sombra que mis padres crearon para motivarme. Conocer a la verdadera tú ha sido el regalo inesperado en todo esto. Mi propia sanación continuó a través de terapia regular y elecciones conscientes sobre límites y vulnerabilidad. La doctora Harrison me ayudó a reconocer cuando los viejos patrones de resentimiento o independencia defensiva amenazaban con resurgir, dándome herramientas para responder en lugar de reaccionar. La sanación no es lineal, me recordó durante una sesión particularmente difícil después de un tenso día festivo familiar. Habrá contratiempos. Lo que importa es la dirección general. Incluso comencé una relación prometedora con Adrián, un desarrollador de currículos que conocí a través de Viviana. A diferencia de experiencias de citas anteriores, abordé esta conexión con una apertura cautelosa en lugar de una autoprotección preventiva. Cuando me preguntó sobre mi familia, compartí honestamente, sin vergüenza ni adornos. La familia es complicada, dijo después de escuchar la versión condensada de nuestra historia. Lo que importa es en quién eliges convertirte a pesar de, o gracias a, tus experiencias. Su respuesta reflejó la perspectiva que había trabajado duro para desarrollar, viendo mi pasado como formativo pero no definitorio. La independencia financiera por la que había luchado seguía siendo importante para mí, pero ya no veía la autosuficiencia como mi único valor o protección. Mi carrera continuó floreciendo con un ascenso a directora senior de inversiones que vino con responsabilidades y una compensación adicionales. Usé mi mayor seguridad financiera no para el lujo, sino para inversiones cuidadosamente consideradas en mi futuro y actos ocasionales de generosidad que reflejaban mis valores en lugar de una obligación. Cuando Viviana compartió que ella y Rafael esperaban su primer hijo, sentí una alegría genuina, no contaminada por la comparación o la competencia. Ofrecí apoyo sin sobrepasar los límites, respetando su viaje como algo distinto al mío. El enfoque de mis padres hacia el embarazo de Viviana reveló cuánto habían cambiado. En lugar de imponer expectativas o tomar el control, preguntaron cómo podían ayudar, con límites apropiados. Mi madre centró su energía creativa en tejer ropa de bebé en lugar de planificar elaboradas decoraciones de guardería que no podían pagar. Mi padre investigó planes de ahorro para la universidad que evitarían sus errores de inversión anteriores, consultándome sobre las opciones antes de proceder. Quiero hacerlo mejor esta vez,
me dijo durante una de esas conversaciones. Por mi nieto, pero también para demostrarles a ti y a Viviana que soy capaz de cambiar. La declaración no fue una transformación completa ni una disculpa explícita, pero representó un progreso que habría creído imposible 2 años antes. Al reflexionar sobre este viaje de niña abandonada a mujer empoderada, reconozco que el perdón no ha sido un solo momento, sino un proceso que se desarrolla día a día. No he olvidado el dolor de que me dijeran «resuélvelo tú misma» cuando más necesitaba apoyo, pero ese recuerdo ya no define mi identidad ni mis relaciones. La lección más profunda ha sido que el amor nunca debe venir con condiciones financieras. El verdadero apoyo familiar no se puede medir en dólares, sino en una presencia constante, disponibilidad emocional y respeto por la autonomía individual. Ayudar a otros, financiera o de otra manera, siempre debe ser una elección hecha libremente, no una obligación extraída a través de la culpa o la manipulación. He aprendido que la honestidad, por difícil que sea, crea la única base para una conexión auténtica. Los años que mi familia pasó manteniendo fachadas financieras nos costaron mucho más que dinero. Nos costaron la oportunidad de conocernos y apoyarnos como realmente éramos. Quizás lo más importante es que he descubierto mi propio valor más allá de los logros o el éxito financiero. La resiliencia y la determinación que me llevaron a través de la universidad y el pago de la deuda siguen siendo fortalezas que valoro, pero ya no sirven como armadura contra un abandono anticipado. Al mirar hacia el futuro, siento una sensación de paz que una vez pareció imposible. Los patrones familiares de favoritismo y manipulación financiera que dieron forma a mi infancia se han roto. Aunque la sanación sigue en curso, estamos construyendo nuevas relaciones basadas en la verdad en lugar de la pretensión, en la elección en lugar de la obligación. Para cualquiera que esté viendo y reconozca sus propias dinámicas familiares en esta historia, sepan que su valor no está determinado por el trato que otros les den. La independencia financiera puede proporcionar seguridad, pero la salud emocional requiere relaciones honestas y límites apropiados. Merecen un apoyo que empodere en lugar de controlar, un amor que acepte en lugar de condicionar. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme con tu familia por dinero, o descubriste que establecer límites en realidad mejoró tus relaciones? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y recuerda que tu historia también importa. Si esto resonó contigo, por favor, suscríbete para escuchar más viajes de crecimiento y transformación. Gracias por ser testigo de mi historia, y que encuentres el coraje para escribir la tuya, en tus propios términos, con personas que realmente valoren tu auténtico yo.